Y entonces el príncipe le decía al emperador que cómo había podido perdonar al tercer príncipe, ya que lo que había cometido era traición o rebelión en el imperio. Y el emperador le decía al príncipe que lo había hecho también por él, recalcándole que el tercer príncipe estaba preocupado de que el segundo príncipe pudiera iniciar una rebelión. Y le decía que no provocara al tercer príncipe, ya que si lo usaba como excusa para expiar su error, de decir de que el segundo príncipe quería cometer traición, y por eso creó ese ejército en secreto. La situación de la familia imperial solamente podría empeorar, y entonces el príncipe le decía que si en serio le creía, recalcándole que, después de todos los años que había estado viviendo como el perro de la familia imperial, lo desechaba así de nuevo, preguntándole por qué lo odiaba tanto, y qué era lo que tenía que tanto le desagradaba como para siempre menospreciarlo. Y el emperador le decía que ya estaba viejo y que estaba harto de todos esos conflictos. Y el príncipe le preguntaba si en serio iba a dejar pasar así por así todo ese asunto, y el emperador le decía que todos eran sus hijos, y eran importantes para él, diciéndole que, aunque haya perdonado al tercer príncipe, no significaba que desconfiara de él, diciéndole que siguiera cumpliendo con su deber como lo había estado haciendo hasta el momento. Pero al príncipe no le gustaba para nada, diciéndose que entonces esa era su decisión definitiva, diciéndose que eso solamente lo dejaba más claro, que él debía convertirse en el emperador, diciendo que arrancaría todas las raíces podridas del imperio y que traería paz y prosperidad al imperio de Trincas. Y en otro escenario, el tercer príncipe le decía a su esposa, la tercera princesa, que sí que carajos estaba haciendo, recalcándole que le había dicho que se acercara a la segunda princesa mientras él no estaba en el palacio. Y la tercera princesa le decía que lo había intentado, pero que no había funcionado. Y el tercer príncipe le decía a la tercera princesa que por su culpa casi lo acusaban de traición y que por suerte su padre, el emperador, lo pasó por alto. Y entonces la tercera princesa le decía que por qué le echaba la culpa a ella, ya que todo había sido culpa suya. Y el tercer príncipe le preguntaba si en serio ella también estaba dudando de él, pero la tercera princesa le decía que fue él quien dijo que el segundo príncipe había comenzado a sospechar y notar algo. Pero entonces el tercer príncipe le decía que dejara ese tema atrás, recalcándole que por el momento había perdido la confianza de su padre el emperador, diciéndole que ahora era el momento de derribar de una vez por todas a su hermano el segundo príncipe, preguntándole a la tercera princesa si había entendido la situación. Y entonces la tercera princesa se decía que tendría que ir a pescar en el hielo de regreso con la segunda princesa. Y entonces la tercera princesa le decía al tercer príncipe que se retiraría.